tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, un placer saludarle. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Séptimo día de protestas en Colombia, continúa el paro nacional y hoy más temprano hablé con la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. De eso se trata. Esta noche Conclusiones. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Protestas. Conclu Protestas es la etiqueta, numeral Conclu Protestas, vice. Ahí está completo. Conclu Protestas, vice. Por la vicepresidenta que es mi invitada y protestas, pues porque usted ya sabe, continúan. Séptimo día. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Le decía yo, séptimo día consecutivo de protestas en Colombia, segunda jornada de paro nacional y otro día de calles inundadas de manifestantes y marchas, en su mayoría pacíficas durante esta semana de descontento. Pues ha habido también acercamientos, pero las posturas de las partes siguen siendo divergentes. El gobierno se muestra dispuesto al diálogo. De hecho, el presidente Iván Duque volvió a reunirse hoy con líderes estudiantiles, docentes, congresistas y alcaldes en la Casa de Nariño, pero los manifestantes comparten un sentimiento. Sienten que no los están escuchando. Las concesiones del Ejecutivo no se corresponden con las exigencias de los ciudadanos y sindicatos resumidas en la agenda de 13 puntos del Comité Nacional del Paro. Esos cambios económicos y sociales distan de las medidas anunciadas por el presidente Duque. Así las cosas, bueno, pues no se vislumbra un acuerdo, al menos no pronto, ¿no? Esa gran conversación nacional propuesta por el gobierno no ha arrojado resultados concretos y el país sigue inmerso en una dinámica que la comunidad internacional monitorea, pero con mucha preocupación. Vamos con nuestro Michael Roa, él está en vivo desde el Centro Mundial de Noticias allá en Atlanta, nos tiene más información precisamente sobre esta jornada. Michael, ¿cómo estás? Te saludo, buenas noches. Hola Fernando, buenas noches. Pues una jornada de movilizaciones en la capital y en otras ciudades del país que transcurrió a nivel general de manera pacífica, salvo algunos incidentes. Los manifestantes rechazaron la muerte del estudiante Dylan Cruz, quien resultó herido por un artefacto disparado al parecer por la policía antidisturbios en el centro de Bogotá. Exigieron al presidente Iván Duque más presupuesto para la educación y reiteraron que se oponen a una posible reforma laboral y de pensiones. Pues que ojalá que se dé cuenta de que hay un descontento enorme, de que hay un malestar enorme y que lo que está haciendo con la actitud dilatoria, con la actitud de tomarle el pelo a la negociación, con la actitud de ponerse a hablar de cualquier otra cosa, menos de lo que la gente le pide, pues es seguir encendiendo y aumentando ese malestar. Un policía permanece en cuidados intensivos luego de la detonación de un artefacto explosivo improvisado lanzado el martes por encapuchados en la ciudad de Neiva, en el suroccidente del país. Las autoridades informaron que hay 3 personas capturadas por estos hechos. De acuerdo con la Policía Nacional, desde el 21 de noviembre, Fernando, se han registrado en Colombia aproximadamente 550 marchas y más de 107 bloqueos en las vías del país. Las autoridades informaron este miércoles que 184 personas han sido detenidas durante las protestas y que entre ellas hay 5 venezolanos y un peruano. Migración Colombia, por su parte, informó el lunes que expulsó a 61 extranjeros del país que estaban afectando la seguridad y el orden. 60 de ellos son venezolanos. En las últimas horas, el presidente Duque criticó a sectores políticos que, a su juicio, quieren ganar terreno en medio de las protestas. Estamos viviendo momentos de mucha exigencia en la sociedad, pero que quede claro, aquí no van a pretender los pirómanos ganar con la violencia lo que no ganaron en las urnas. Gustavo Petro, senador, opositor y ex candidato a la presidencia de Colombia, se dio por aludido y le respondió en su cuenta de Twitter: "No, Duque, el culpable del paro no soy yo, es usted. Es de tontos no mirar por qué una política pública produce el malestar y el rechazo de la mayoría ciudadana. Las mías", aseguraba, como alcalde de Bogotá, siempre gozaron de mucho apoyo popular. Podría usted aprender de ellas, aseguró. La Federación Nacional de Comerciantes, por su parte, Fernando, reporta que el sector se ha visto seriamente afectado por los actos vandálicos registrados en los últimos días.
Según Fenalco, el gremio está perdiendo diariamente el equivalente a un poco más de 14.000 millones de dólares por las protestas. 14.000 millones de dólares. En medio del descontento social, el peso colombiano marcó esta jornada mínimos frente al dólar. Datos de la Bolsa de Valores de Colombia indican que la divisa estadounidense ha llegado a un precio máximo de negociación de 3.524 pesos. Entre tanto, los ciudadanos están viendo afectados por la escasez de transporte público, y es que el servicio de Transmilenio, Fernando, que en la capital moviliza millones de personas, está trabajando solamente hasta las 10 de la noche, hora local. Muchas personas se han visto obligadas a caminar hacia sus residencias. Fernando. Ya, imagínate la cantidad de millones de dólares que se pierden. Mucho dinero. Oye, Michael, gracias. Saludos. Sí, muchísimo dinero, demasiado. Michael, gracias, buenas noches, saludos allá en Atlanta. Saludos. Era nuestro Michael Roa desde Atlanta, lo encuentra en Twitter, @MichaelRoaNews, @MichaelRoaNews. Mi invitada de esta noche, hablé más temprano, le decía yo, con la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Mire usted. Le doy la bienvenida a la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, que nos acompaña esta noche en Conclusiones. Vicepresidenta, bienvenida, muchas gracias. Mucho gusto, Fernando. Mil gracias por la llamada. Un saludo a toda la audiencia de CNN. Muy amable. Un momento sumamente complejo, complicado y tenso para el gobierno del presidente Iván Duque. 7º día de protestas en Colombia en apoyo al paro nacional. Ayer el Comité Nacional del Paro se levanta de la mesa de diálogo. Rechazan los 18 líderes la propuesta para esta gran conversación nacional. ¿Ha cambiado algo de ayer a hoy con los líderes del Comité Nacional del Paro? Fernando, en primer lugar, esto tiene matices. Tenemos que recordar que en este momento hay un gran descontento de la ciudadanía en el mundo entero. Hay mucha incertidumbre, hay temor del impacto de la globalización, de esta cuarta revolución industrial, la guerra comercial Estados Unidos-China. Todo esto tiene al mundo entero realmente con muchísimo miedo sobre el futuro. Esta inconformidad es la que están expresando también nuestros jóvenes, los ciudadanos. Segundo, en Colombia, como en todos los países de América Latina, hay también incertidumbre económica. Vemos una cantidad de jóvenes, unos que no estudian y no trabajan, otros que estudiaron con esfuerzo de ellos y sus padres y no hay suficientes empleos. Eso también está, por supuesto, afectando terriblemente y es lo que más nos preocupa y nos duele a nosotros. Tercero, claro, hay un Comité Nacional del Paro que ordenó un paro hace ya unas semanas y desafortunadamente de los 18 puntos que eran el petitorio, había varios que no tenían ningún fundamento, había desinformación, había falta de información más bien. Ayer el presidente convocó a ese Comité Nacional del Paro, recibió una nueva lista de solicitudes, ya las habían bajado a 13 solicitudes y hemos encontrado que sobre todas ellas es muy fácil conversar, sobre todas ellas es muy fácil mostrar realmente que hay progreso y que va a haber todavía más progreso por parte de este gobierno, pero lo más importante, Fernando, son puntos sobre los cuales no solamente es el gobierno de Colombia el que tiene que avanzar, también hay temas que dependen de otros poderes públicos, el Congreso, pero hay temas de fondo, el tema del respeto a la vida, que es lo que realmente nos tiene tan preocupados, tiene que ser un trabajo desde la sociedad y en eso nuestros jóvenes, los sectores sociales, todos tenemos que lograr realmente contribuir mucho más. Ayer el Comité Nacional del Paro se paró de la mesa por una razón. Ellos dijeron, nosotros queremos ser los únicos interlocutores del gobierno. El presidente ha dicho, yo quiero darle toda la importancia a su pliego de 13 puntos, pero hay una ciudadanía que no salió a marchar, que no ha cometido ningún tipo de violencia, que también está expresando un rechazo. Yo quiero tener una gran conversación nacional y es lo que hemos empezado también desde el fin de semana. Estamos terminando en este momento una conversación que duró desde las 2 de la tarde, desde la 1 de la tarde, 6 horas o 7, con los estudiantes, con los rectores de universidades, con algunos de los que han votado el paro, no todos los que votaron el paro vinieron hoy,
Pero en estas conversaciones ya temáticas también vamos a darle avance realmente a una demostración, primero, de lo que está haciendo este gobierno, segundo, la apertura que tenemos a recoger estas propuestas ciudadanas, y lo que el presidente seguramente va a hacer es una nueva reunión con los promotores de este paro, con esos que convocaron el paro, para decirles, mire, estamos avanzando en muchas cosas, hay que sentarse, hay que llegar realmente con una buena disposición y reconocer que muchas de las cosas que ellos creyeron no son ciertas. No hay ninguna reforma pensional en curso, no hay ninguna reforma laboral en curso. Eso no quiere decir que no se necesite en el futuro, pero pueden tener la más absoluta garantía de que Iván Duque y su gobierno no la va a presentar al Congreso si no se ha conversado antes con los sindicatos y con estos sectores sociales. Hay otras solicitudes que ellos hacen, que no haya, por ejemplo, el SMAT, que es un grupo de la policía especializado en antidisturbios. Eso es impensable. Es necesario tener una policía especializada. ¿Por qué? Porque esa es una fuerza que tiene la capacidad de resistir, pero no es una fuerza de choque que salga siempre a chocar, sino al contrario, es para prevenir, es evitar, y ya cuando hay que, obviamente, actuar, pues tienen que actuar, pero están entrenados especialmente para evitar hasta el último instante cualquier tipo de choque. Lamentablemente este paro nos deja malos resultados desde el punto de vista humano. Hay cerca de 700 personas heridas, de ellos son casi 400 policías de Colombia. Hay 2 policías que han tenido heridas muy graves, hay varios con heridas graves, hay un muchacho que perdió lamentablemente un ojo, y hay otro muchacho que se está debatiendo entre la vida y la muerte. En este momento fue herido ayer en Neiva. Entonces vemos esto por el lado de los policías, por el lado de la ciudadanía también, un poco más de 300 heridos. Es absurdo, no tiene ningún sentido. Está la muerte de Dylan, un muchacho también de Bogotá. Es una muerte muy dolorosa que el gobierno y el país entero lamenta. Entonces aquí el llamado del presidente ha sido: conversemos, solucionemos pacíficamente. Esta democracia ha sido sólida, tiene que seguir siendo sólida, y tenemos una economía que está creciendo, y a través de un buen crecimiento económico vamos a encontrar con seguridad solución a muchas de estas preocupaciones que nos aquejan. Sin embargo, desde el frente de la política interna ya hay críticas de voces que de alguna u otra forma compartían la misma bancada o se encontraban del mismo lado del espectro político, y hay una gran controversia, por ejemplo, en la voz del exministro de Justicia, Fernando Londoño, que prácticamente le pide al presidente Iván Duque que gobierne, y que si no, que pida licencia para que se dedique a conversar. Esto con el fin de que ejerza el cargo quien tenga tiempo de gobernar. Así lo dijo, hizo la aclaración, y obviamente la ponía usted como quien podría entonces dedicarse a gobernar en un tema en el que le están pidiendo al presidente Duque resolver pronto, resolver rápido. Sin embargo, el plan del presidente Duque son diálogos o conversaciones continuas que incluso las proyecta hasta marzo, cuando la situación en el país con estos paros se vuelve sumamente tensa. ¿Qué responden a lo que ha dicho, por ejemplo, qué responde usted a lo que ha dicho el exministro de Justicia, Fernando Londoño? A lo del exministro Londoño digo terminantemente no. Tenemos un presidente preparado, un presidente que trabaja y es incansable trabajando, un presidente que tiene el mayor compromiso con un futuro trascendente para Colombia, con unas políticas que de verdad son inmejorables. Le confieso, Fernando, que yo me siento muy orgullosa de lo que estamos haciendo en este gobierno. Ahora no todo da resultados en un mes, ni en 2, ni en 3. Llevamos 1 año y 2 meses en el gobierno y nos están pasando una cuenta de cobro de muchas cosas pendientes de hace 20, 25, 30 años, y sabemos que hay que gobernar con sentido de urgencia, pero también hay que atender con sentido de urgencia y con una gran responsabilidad este reclamo de la ciudadanía, porque se le escuche, por poder sentarse realmente y conversar con un gobierno que al final del día ellos sienten que al igual que el anterior y el anterior y todos los anteriores, no oyeron suficientemente a la ciudadanía. Nosotros tenemos una democracia representativa, ese papel lo hacen muy bien nuestros congresistas, pero también sabemos hoy, Fernando, en el mundo entero, los partidos políticos, la clase política en general,
está en entredicho, entonces hay que abrir canales para hablar simultáneamente con la ciudadanía. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar pues en paro hasta marzo, ni mucho menos. El presidente dijo, yo quiero tener una conversación con estos actores del paro para que ojalá este paro se levante cuanto antes. Segundo, quiero en todo caso que aquí se derive una conversación un poco más estructural que tiene que durar máximo hasta el mes de marzo. ¿Y por qué más estructural? Porque es que hay 7 temas muy importantes que se han planteado por estas organizaciones. Temas ambientales, temas de la lucha contra la corrupción, temas que tienen que ver con la educación, temas que tienen que ver con el manejo económico, por ejemplo, cómo lograr un mayor desarrollo de la agricultura con más valor agregado, con mejores condiciones para el campesino. Entonces, sobre estos temas, nuestro gobierno va a mantener su plan de desarrollo. El presidente está gobernando con su plan de desarrollo. Pero si uno puede recibir ideas que le ayuden a acelerar programas, ¿por qué no recibir las ideas? Entonces, inaceptable que nadie, ni un exministro de Justicia mucho menos, plantee incertidumbre institucional. Si algo ha tenido Colombia y nos sentimos orgullosos ha sido solidez institucional, estabilidad económica, y esa la vamos a seguir preservando a cualquier costo, Fernando. Sin embargo, para algunos hay una especie de desconexión entre lo que se está planteando como un tema de atención inmediata y lo que representa el diálogo. Por ejemplo, ayer estuvo conmigo en el programa Fabio Arias, que es el fiscal nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, que es parte precisamente del Comité Nacional del Paro. Y me decía, perdón, es que el presidente Iván Duque está en un diálogo y nosotros en lo que estamos es en una negociación. Y son dos perspectivas completamente diferentes que no van a tener un punto de encuentro mientras unos quieren negociar si el presidente quiere dialogar. ¿Cómo poder encontrar entendimiento y comprensión cuando los frentes tienen perspectivas diferentes? Pues Fernando, de nuevo son matices. El presidente ha dicho, aquí no podemos refundar la patria, aquí no podemos empezar de ceros. Aquí hay un gobierno que ya pasó por el Congreso un Plan Nacional de Desarrollo excelente, que tiene todos los 17 objetivos del desarrollo sostenible, que está muy enfocado en la persona, en el trabajo, en la salud, en la equidad de género y también obviamente en la sostenibilidad ambiental. No vamos a refundar la patria. Pero cuando el presidente dice, yo no me voy a sentar a renegociar todo, está diciendo también quiero escucharlos constructivamente. Y escuchándolos y entendiéndolos, y ustedes entendiendo las posiciones del gobierno, entre todos podemos colaborarnos. Aquí se necesita de trabajar colaborativamente para que suspendiendo este paro podamos seguir trabajando temas como los páramos, un tema ambiental sobre el cual dicen es importante revisar de fondo. Pues claro que hay que revisarlo, pero eso no se hace aquí sentándose a negociar en 24 horas y sí creo que el tema de levantar el paro debería tomarse por las centrales y por los que han convocado con un sentido de urgencia. Porque, Fernando, es que cualquier daño a la economía nos afecta a todos los colombianos. Un daño al sector empresarial le quita el empleo a muchos colombianos, a los sectores sociales más desfavorecidos es a los que más golpea. Los daños que se han hecho, por ejemplo, con todos los que han salido con violencia en el paro. Fíjese que yo me siento orgullosa de la gente que marchó, el 98% gente absolutamente pacífica, que salió en una marcha tranquila, inclusive con música, con cantos. Claro, salieron unos vándalos. Esos vándalos varios no eran colombianos. Lamentablemente, usted sabe que el presidente ordenó deportar a más de 60 venezolanos. Algunos, lamentablemente, pagan también justo por pecadores. Nosotros sabemos que hay muchos venezolanos decentes, necesitados de la ayuda humanitaria, pero los que están aquí aprovechando, instigando, seguramente mandados desde Venezuela, a esos ya ordenaron deportarlos y ya se deportaron. Entonces, aquí hay que tener matices. Nosotros tenemos claro que el paro hay que solucionarlo con sentido de urgencia, que la marcha y la protesta indefinida, pues obviamente también al final del día la gente la termina de alguna manera poniendo a repensar y a reflexionar y decir, bueno, pero si el país está progresando, ¿cómo podemos contribuir mucho más constructivamente? Y de eso se trata esa conversación. El presidente les dijo, yo no puedo sentarme a renegociar con ustedes todo, y hay temas que no son negociables. No podemos sentarnos a negociar si vamos a tener policía antidisturbios o no.
Claro que hay que tenerla. Es que hasta en el Vaticano hay una policía antidisturbio, antimotines. ¿Cómo no tenerla? Entonces esos temas no negociables, pues también hay que ser claro, pero repito, en los que el gobierno les estaba demostrando lo que hemos avanzado, donde les está demostrando que había desinformación o falta de información de ellos, pues también hay que tener muy buena voluntad de parte de ellos para que un paro que le cuesta al país, ojalá se pueda levantar cuanto antes. Quiero retomar una declaración del presidente Duque donde dice, aquí no van a pretender los pirómanos ganar con la violencia lo que no ganaron en las urnas. Se siente aludido inmediatamente Gustavo Petro y yo le pregunto a usted, ¿es así? ¿Es Gustavo Petro una figura que hoy está ejerciendo mayor presión y conflicto para lograr un desenlace de esta inconformidad social que hay en Colombia? Pues, Fernando, yo lo voy a invitar a que usted se lea los tweets del Senado. No, los he leído. Es que, mire, por ejemplo, ha invitado a que salieran los niños de los colegios. Imagínese usted niños de colegio en unas marchas que además están muchos incitando a la violencia. Cuando ahí sale gente que sale encapuchada. Mire usted un ejemplo, por ejemplo, el presidente Macron. ¿Qué hizo tan pronto empezó el tema de los chalecos amarillos? Sacaron una ley en Francia que prohíbe encapuchados en las marchas, y es lógico, si usted sale con una buena intención, decir aquí estoy yo expresando mi rechazo, pero lo hago decentemente, legalmente, pacíficamente, ¿por qué tiene necesidad de taparse la cara? Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando incitando y salen unos encapuchados a cometer violencia, vandalismo y de los daños que le han hecho al sistema público de transporte en Bogotá, ¿a quién dañan? A las familias más necesitadas. Y si usted tiene niños en ese tipo de marcha, imagínese usted el riesgo. ¿Y qué hizo el senador? Invitar a que salieran los niños de los colegios a esta protesta y a decir entonces que había que reaccionar y actuar con contundencia. Personalmente creo que si usted se lee los tweets de él, usted se va a acabar de formar su propia opinión y se dará cuenta que lamentablemente sí hay gente que ha salido a incitar y esa gente que no quiere a Colombia. Sin embargo, hay temas muy puntuales que en realidad son pendientes de la agenda de trabajo del presidente Iván Duque. Por ejemplo, lo que dice la Organización Nacional Indígena de Colombia. Esto es muy importante. El tema de la defensa de la vida. Estamos hablando de que en lo que va el gobierno del presidente Duque al movimiento indígena le han asesinado 134 indígenas. El otro tema pendiente también que traen a colación es el tema de los acuerdos de paz. Y que no se ha avanzado, que ha venido en la aplicación de los acuerdos, se han venido frenando por parte del gobierno del presidente Duque. Estos son temas muy puntuales que no tienen que ver concretamente con un tema económico, que no tienen que ver con oportunidades laborales, que no tienen que ver con el IVA y la propuesta del presidente Duque. Son temas de la agenda que también están ahí, que son parte de la protesta del paro y que me parecen puntos muy válidos. El tema de los asesinatos, precisamente a luchadores, a líderes sociales, a indígenas, es algo sumamente delicado y no se ha podido atender. ¿Cómo entender esto desde la perspectiva de la propuesta y la reacción del presidente Duque, que inmediatamente alude a un tema económico, 3 días sin IVA, como una respuesta inmediata a estos diálogos y estas exigencias, pero estos temas no se están hablando con el mismo peso, no se está haciendo referencia a estos temas, los acuerdos de paz, los líderes sociales asesinados? ¿Qué está pasando con esto en la agenda? Porque esto es sumamente relevante y son puntos válidos de reclamo. A ver, Fernando, le voy a decir una cosa. Cuando el presidente se refiere a lo que aprobó ayer el Congreso en un informe de ponencia del proyecto de ley de financiamiento, es justamente porque uno de los puntos de los de la mesa del paro era hay que sacar este proyecto de ley de financiamiento del Congreso. El presidente les dijo no puedo porque es que esto le da también certeza, estabilidad a la inversión. En Colombia la inversión ha crecido el 27%. Esto se traduce en más empleos, en más crecimiento de la economía y para nosotros la prioridad es darle a la gente empleo. Esa es la mejor ayuda social que le puede dar uno a una familia. Entonces el presidente dijo no puedo retirar la ley, voy a buscar que esto también tenga algún ajuste a la ponencia para que le pueda servir a los sectores sociales y por eso anunció lo del IVA, pero no es que le importe más la plata que las vidas.
contrario, sobre el tema de los líderes sociales, me gusta mucho que usted lo pregunte, porque fíjense que ni siquiera es uno de los puntos explícitos en la mesa, en el grupo del paro, pero para nosotros es un tema prioritario. No debería haber ni un solo líder social, ni un solo muerto en Colombia por homicidios ni por violencia. Pero ¿qué sucede? Que en la zona donde está concentrado el narcotráfico es donde mayor cantidad de líderes sociales han muerto. ¿Y sabe por qué, Fernando? Porque gente de la sociedad civil, indígenas, campesinos, afrodescendientes, que dicen no queremos más coca acá, no queremos más narcotráfico acá, empiezan a matarlos los propios narcotraficantes. Fíjense acá que, por ejemplo, lamentablemente todo este tema del narcotráfico está también con carteles mexicanos. Y eso es lo que tiene indefensa buena parte de esa población civil, que algunos de ellos son líderes sociales que dicen no más narcotráfico, queremos que se haga sustitución y queremos realmente entrar en los programas del gobierno. Terminan matándolos para disuadir al resto de la población de que si siguen en el tema de la sustitución, entonces les puede pasar igual. Pero repito, no debería haber la muerte de ningún líder social. Sin embargo, le cuento una cosa, entre los primeros 9 meses de este año 2019 y los primeros 9 meses del año 2018, que era todavía el gobierno pasado hasta el mes de agosto, se ha disminuido en un 27% la muerte de líderes sociales. Repito, esto no es un tema de estadísticas ni de porcentaje, no debería haber ni uno, pero sí le muestra a usted que están bajando desde el punto de vista porcentual. ¿Por qué? Porque este gobierno estableció tan pronto llegamos un programa de atención oportuna, se llama PAO, para que cualquier líder que está amenazado avise de inmediato, hay una respuesta inmediata de la Fiscalía, de la Policía, de la Unidad de Protección. Entonces los que han tenido amenazas avisan, a veces matan a algunos sin avisarles. Mire, el problema en Colombia es que nosotros tenemos cerca de 7 millones de personas que son líderes sociales, porque aquí tenemos juntas de acción comunal, porque tenemos líderes de restitución de tierra, líderes campesinos, cerca de 7 millones de personas. Yo le pregunto, ¿qué estado del mundo le puede poner a todos carro blindado, guardaespaldas, chofer? No puede. ¿Qué hay que hacer? Priorizar. Decirle a las comunidades donde haya amenazas, por favor avisen de inmediato, generar un sistema de alertas tempranas, en eso está la Defensoría, y para nosotros el tema indígena es absoluta prioridad. Richard Nixon. @soy F del Rincón en Twitter, esa es mi cuenta, @soy F del Rincón. En Instagram me encuentran como F del Rincón. F del Rincón en Instagram. Decir, 1 año, 2 meses y ya se está enfrentando esto que es un paro nacional que desgraciadamente ha tenido algunos resultados nefastos, ya lo decía usted, por hechos de violencia. Pero 1 año y 2 meses y ya el país se encuentra en esta situación. Se enfrenta esto que es un paro nacional que lleva 7 días y hay todos estos reclamos a nivel social, a nivel económico. ¿Qué se puede esperar para el resto del gobierno del presidente Iván Duque? Puede ser pues un parteaguas, puede ser incluso la prueba de fuego. ¿Llegará a resolverlo? Porque le falta todavía bastante en su gobierno. Fernando, tenemos mucha confianza en que primero tenemos un muy buen plan de desarrollo, segundo un excelente equipo de gobierno, tercero una ciudadanía maravillosa que entiende obviamente que este es un país que es una tacita de plata en medio de tantas dificultades que vive la región. Nosotros tenemos confianza en que los colombianos de verdad siempre hemos enfrentado dificultades y salimos de verdad fortalecidos. Y por otro lado, Fernando, lamentablemente, como dije al comienzo, es el mundo entero el que vive hoy tanta incertidumbre. Y sabemos también, Fernando, que parte de toda esta irascibilidad social que hay, no solamente es espontánea y natural, sino también es promovida. Y sabemos muy bien, Fernando, no es una casualidad que esto que pasó en Ecuador, que esto que pasó en Chile, se esté reproduciendo en Colombia. Sí, hay mismos actores, hay mismos patrones, y obviamente uno no puede minimizar en ningún momento, y se lo estoy mencionando puro al final, no hay que minimizar lo que pasó con la ciudadanía acá en Colombia, que dice hay cosas que queremos cambiar, pero tampoco hay que minimizar que aquí han metido la mano de afuera, han metido la plata de afuera, y por esa razón no solamente las personas que se han extraditado, sino también muchísima investigación e información que tiene el gobierno
colombiano y que obviamente sirve para que la Fiscalía de Colombia también proceda judicialmente. Entonces, Fernando, aquí estamos trabajando con dedicación. Cuando yo le decía que el presidente Iván Duque tiene toda la capacidad de conversar y de gobernar también, porque lo estamos haciendo. Mire, nosotros tenemos jornadas de 16 horas diarias, de 18 horas diarias. Anoche yo me fui aquí a la 1:30 de la mañana y estaba otra vez a las 6:30 de la mañana. Llegué a las 6:30, el presidente ya estaba sentado en su oficina a esa hora, porque sabemos que este país merece todos los esfuerzos y porque creemos que los colombianos vamos a responder. De verdad, confiando en Dios, vamos a lograr superar este momento difícil y vamos a lograr sacar este país adelante fortalecido cada vez más. Yo le voy a decir que, claro, por supuesto puede haber mucha fe, pero acaba de tocar un punto sumamente importante y es la influencia extranjera. La influencia extranjera que ha sido denunciada por parte del mismo secretario general de la OEA, Luis Almagro, señalando concretamente a 3 países, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Colombia es el país que más venezolanos ha recibido de este éxodo masivo. Ya están ahí, ya el dinero está ahí. Como usted ha dicho, no son todos, hay venezolanos maravillosos, seres humanos espectaculares, pero dentro de estos parece que se han infiltrado sin querer, queriendo o con toda la intención a Colombia. Y este es un tema de desestabilización que hoy están enfrentando. Incluso habrá una reunión precisamente en Bogotá para analizar por parte de los países miembros del TIAR la influencia del régimen de Nicolás Maduro en este sentido de desestabilización en la región. ¿Cómo puede usted enfrentar, o cómo puede el gobierno del presidente Iván Duque enfrentar y separar precisamente al colombiano que se manifiesta pacíficamente de aquellos grupos o células que están generando la violencia y aterrorizando, vicepresidenta, aterrorizando literalmente a los colombianos y tratando de entrar a sus casas, generando hechos vandálicos? Lo hemos visto tristemente y esto sigue ahí. ¿Qué se va a hacer al respecto? ¿Cómo lograr eliminar esto y lograr separar precisamente al colombiano de aquellos agentes extranjeros? Pues, Fernando, primero el pueblo colombiano es tremendamente inteligente en la marcha y que marchó pacíficamente. De verdad sabe que fue una reivindicación que valió la pena, pero también el país entero tomó conciencia de que sí tenemos nosotros, lamentablemente, una gente que está instigando, que está haciendo daño deliberadamente, que está promoviendo ese vandalismo, pero también hay gente que está dedicada a algo que usted dijo, aterrorizando a los colombianos. Imagínense usted que tenemos información, por ejemplo, que le han pagado a alguna gente que salieron encapuchados a meterse a conjuntos residenciales y que al final le quiero contar, hay muchísima información también tecnológica que nos muestra que salían llamadas de los mismos sitios indicando hay que llegar a tal conjunto, hay que llegar a tal otro, o sea, todo era un plan perfectamente orquestado que sin duda aterroriza, pero también seguramente hubo casos que sí fueron ciertos. Entonces por eso yo le decía, aquí nos toca con muchísima serenidad, con muchísimo aplomo. Primero, no ir a estigmatizar a los venezolanos. Segundo, fortalecer las capacidades del Estado, la inteligencia, la capacidad de reacción de la policía, la capacidad de reacción también, obviamente, de los policías antidisturbios y antimotines. Y nosotros nos sentimos orgullosos, tenemos una excelente policía, una excelente inteligencia, pero hay que afinar más, hay que ser más contundentes allí. Y al colombiano, promedio al colombiano común, decirle, entre todos tenemos que ser capaces de que el que quiera seguir protestando, que lo haga, pero que lo haga de verdad pacíficamente y entre todos aislar a los que vándalos que lleguen y entre todos ser capaces de aislar a los que lleguen encapuchados. Finalmente, ¿cómo asumir esto? ¿Cómo asumir esto como gobierno? ¿Como un error? ¿Como una serie de errores? ¿Cómo que lo asumen? Porque, en definitiva, algo falló, algo no funcionó. ¿Cómo lo asumen? ¿Lo asumen como un error, como una equivocación? ¿Cómo lo toma el presidente Duque? ¿Cómo lo toma usted? Fernando, yo creo que ha habido fallas. Por ejemplo, Fernando, ¿a uno le parece inaudito? En esta conversación que tuvimos esta tarde, como le decía, fueron 5 o 6 horas sobre el tema de la educación, había jóvenes que nos decían
es que ustedes le quitaron el presupuesto a la educación. No es cierto, falso. Es el presupuesto más alto que ha tenido en la historia y ahí se les dieron las cifras, la demostración, todo. Es que ustedes nos quitaron los recursos para la ciencia, la tecnología y la innovación. Falso. Se le ha dado más recursos, se ha creado un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, tenemos una misión de sabios. Todo eso lo que nos indica es que vamos a avanzar muchísimo más hacia el campo de la investigación científica y tecnológica. ¿Qué nos muestra esto? Sí, ha habido errores, no hemos sido capaces de comunicar bien cosas que hemos hecho y hay gente que desinforma, eso es parte de una estrategia, desinformar, decir mentiras. Hoy en las fake news, que usted sabe muy bien, a veces hay gente que cuando está en esa actividad y que tienen una mala intención, tienen inclusive recursos que no tiene el gobierno para meter en unas bodegas 400 muchachos llenando las redes de correos con información mentirosa. El gobierno no procede así, nosotros procedemos derechamente, legítimamente, honestamente. Sí. Hay gente que dice que han sido ingenuos porque han sido muy buenos. No, hemos sido decentes como corresponde hacerse la tarea de gobierno, pero sí tenemos que intensificar nuestra información, nuestra capacidad de comunicar, y por eso yo le decía ahora a los jóvenes, ellos propusieron esta tarde que quieren hacer veedurías. Les dije, venga para acá, métanse en esto. El presidente quiere que ustedes, con plataformas y veedurías, empiecen a ver cuál es la verdad verdadera para que no haya gente afuera que aproveche la desinformación para generar todo este desorden social y también obviamente este caos que hace mucho daño y que aterroriza a la ciudadanía, y que hay una combinación de factores. Por eso aquí hay que hacer también como una taxonomía y para cada cosa una reacción y una respuesta distinta desde el Estado y también desde la sociedad, Fernando. La sociedad colombiana es una sociedad que tiene la ventaja enorme de que tenemos mucha gente educada, mucha gente y además muy inteligente que dice, claro, aquí hay gente que no está contenta con muchas cosas, tenemos que ver que cosas cambien, pero también hay gente que sabe que tenemos que cuidar este país entre todos, que sabe que sí tenemos un riesgo, por supuesto, externo, y que sabe que ese riesgo, asusado con toda la mala intención, pues puede generar el vandalismo que sufrió la ciudad la semana pasada, que sufrió también la ciudad de Cali. Hoy fíjense que hemos tenido también unas protestas, por fortuna menores en intensidad, menores en agresividad. Es muy doloroso lo que estamos obviamente sintiendo todo, la muerte de ese muchacho es tremendamente doloroso lo que sentimos, un policía que está a puertas de morirse también. Estas son cosas que nos tienen que frenar y decir, no queremos ni un muerto. Ya este país ha tenido muchos muertos por el narcotráfico, por el terrorismo, por lo que nos hicieron en el pasado los grupos terroristas. Entonces yo creo que estamos en una catarsis donde todo el mundo sabe que aquí no podemos arriesgarnos a tener más muertos. No queremos más muertos y hay que ser capaces con la fiscalía, con la policía, con el liderazgo del presidente, con una acción permanente desde la propia ciudadanía, impedir que nuestro país tenga violencias que ninguno quiere tener ni queremos sufrir. Y nadie quiere violencia aún. No siendo colombianos, un servidor por supuesto no lo quiere para Colombia ni para ningún país en Latinoamérica. Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, mil gracias por su tiempo y por hacer esta entrevista. Sí, gracias, Fernando, lo sabemos. Porque sé que está muy ocupada, demasiado ocupada, y nos abrió el espacio. Millones de gracias, muy amable. No, con el mayor gusto, Fernando. Siempre es un placer hablar con CNN, particularmente con usted que conoce tanto de nuestro país, que conoce tanto de América Latina y que sabemos de verdad que con todo el rigor, pero de todas maneras siempre es un periodista que pone de verdad lo mejor para informar, pero también sabemos que tiene una gran solidaridad con nuestro país. Estamos en un momento en donde hay que decirle a la ciudadanía, por Dios, no todo es responsabilidad de los gobiernos, ni tampoco los gobiernos hacen todo bien. Tenemos que ser ciudadanos cada vez más activos. Tenemos necesidad de una mejor ciudadanía que se involucre, que participe, que se informe bien y que también ayude, que colabore. Entre todos sacamos un país adelante cuando trabajamos, cuando cumplimos la ley, cuando ayudamos a formalizar. En las calles de toda América Latina hay un montón de gente informal, vendedores informales, jóvenes sin trabajo, sin estudio. Tenemos que ver cómo logramos atender mejor y responder mejor. Nosotros estamos muy metidos con el presidente en la educación digital. ¿Cómo podemos hacer más?
el emprendimiento, cómo podemos hacer más. Aquí no podemos de ninguna manera conformarnos ni diciendo es que esto es lo que recibimos, para nada. Aquí llegamos a mejorar lo que recibimos y a entregar cada vez un país mejor. Usted conoce América Latina, usted sabe cuántos dolores tiene nuestro continente, pero también cuántas oportunidades. Nosotros queremos gobernar bien para que Colombia sea una tacita de plata siempre y ayude también a la región como estamos ayudando hoy a nuestros hermanos venezolanos. Ojalá. Gracias, Fernando. Gracias a usted, ojalá así sea. Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, nos acompañó esta noche. Siempre por sus comentarios, por supuesto, a mis redes sociales las ofrezco. Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, y en Instagram, ahí nos vemos, F del Rincón en Instagram. Muchas gracias. Soy Fernando del Rincón y como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio, y si usted me lo permite, lo veo mañana. Muchas gracias. Que pase la mejor de las noches.